que nosotros producimos. Nuestro cuerpo produce estas sustancias en respuesta generalmente a un estímulo lesivo, o sea, un estímulo que causa lesión. Y estas sustancias se liberan para tratar de causarnos un alivio. De ahí viene su nombre, acuñado en la antigüedad como autacoides, que significa autoalivio, del vocablo griego autos y acos. Hoy en día se conocen como sistema de mediadores porque estas sustancias median varias acciones como el dolor, la inflamación, la fiebre, la vasodilatación, las alergias, porque inmunomodulan, etc. Entonces, estos autacoides pueden ser, atendiendo a su origen, aminas, péptidos, lípidos, y tenemos el óxido nítrico. Estos autacoides, entonces, se producen en mi cuerpo, se liberan cuando tenemos un estímulo y nos producen un autoalivio. ¿Ok? Y esto conforma el sistema de mediadores químicos, que es el tercer sistema que nos ayuda a mantener la homeostasis. Comenzamos ayer a hablar del primer autacoide tipo amina, que es la histamina. ¿Qué dijimos de la histamina? Que primero se conoció como una sustancia de interés farmacológico exógena y se estudió aislándola de las plantas porque nunca se creyó que nosotros teníamos histamina. Fue Lewis que determinó que cuando inyectaba histamina en la piel, en la dermis, se producía una reacción que era bien parecida a la reacción que hacíamos las personas cuando teníamos una alergia. Entonces fue cuando se vio que nosotros teníamos histamina y que la histamina era la responsable o la mediadora de las reacciones alérgicas. Pero a su vez también se determinó que la histamina era una sustancia que intervenía en la secreción de ácido gástrico en el estómago. Y también se determinó que a nivel del sistema nervioso central, la histamina mediaba la liberación de ciertos neurotransmisores. Entonces se determinó que la histamina tenía acciones de alergia, de secreción de ácido y de liberación de neurotransmisores. Pero, ¿qué era lo que daba esta gran diferencia? La diferencia la daba su unión a los diferentes subtipos de receptores llamados receptores H en honor a la histamina. Entonces, cuando la histamina se unía a los receptores H1, produce una alergia. Cuando la histamina se une a los receptores H2, que predominan en las células parietales del estómago, produce secreción de ácido clorhídrico o ácido gástrico. Y cuando la histamina acopla a los receptores H3 que predominan en el sistema nervioso central, promueve la liberación de neurotransmisores. Entonces, las tres diferentes acciones de la histamina están dadas por el subtipo de receptor al que acoplan. De esta manera, si nosotros tenemos entonces un bloqueo de la unión de histamina a los H1, tenemos un antagonismo, vamos a tener entonces un antialérgico. Pero si tenemos un bloqueo o un antagonismo de la histamina a su unión H2, entonces vamos a tener un antiulceroso. Y un antihistamínico antialérgico
no va a servir como antiulceroso, ni un antiulceroso va a servir como antialérgico, porque la diferencia viene dada por el subtipo de receptor al que acopla. Entonces, la clorfeniramina, que es un antagonista representativo del bloqueo H1, no va a ser lo mismo que la ranitidina, aunque los dos son antihistamínicos. Los dos son antagonistas de la histamina, pero este es antagonista H1 y este es antagonista H2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Haciendo un pequeño repaso de lo que hablé ayer, ¿verdad? Porque todo esto ya lo vimos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todo claro, doctora. Perfecto, gracias. También ayer hablamos de las acciones de la histamina. O sea, cuando nosotros producimos histamina, dependiendo del receptor al que acople, y ustedes dirán, ¿y a qué receptor va a acoplar? Bueno, va a depender del estímulo. Si nuestro sistema inmunológico reacciona y cree que el polen de una de las flores, o que los ácaros, o que el chocolate, o que la piña, o que una penicilina es un agente extraño para mi cuerpo, entonces mi sistema inmunológico va a hacer ante ese estímulo alergénico que se libere histamina. Pero esa histamina, ante ese estímulo, va a acoplar a los receptores H1. Porque lo que está imperando es un estímulo alérgico. Cuando impera ese estímulo alérgico, me voy a retroceder un poquito, entonces se producen anticuerpos del tipo inmunoglobulina E, que desencadena una serie de reacciones que finalmente producen liberación de histamina. Entonces, esta histamina que se libera como producto de un estímulo alérgico va a acoplar a los receptores H1. Si está imperando la digestión, vamos a liberar histamina, pero esa histamina que responde a la digestión va a acoplar a los receptores H2 que tengo en el estómago. Entonces, en función de eso, se trabaja. En función del estímulo, así se activa el determinado subtipo de receptor. Entonces, cuando la histamina acopla a los receptores H1, produce una alergia. ¿Y cuáles son síntomas que corresponden a esa inmunomodulación, a esa alergia? Prurito, dolor, disminución de la presión arterial por vasodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca, cefalea, rubor, sensación de calor, edemas, cuando acopla a H1, pero cuando acopla a H3, se van a liberar transmisores en el sistema nervioso central. Entonces, los síntomas, que son los dañinos que tenemos que bloquear, se producen por unión de histamina a los H1. Como también continuamos con esos síntomas, broncoconstricción, secreción de ácido gástrico y pepsina, pero cuando se une a los H2. Pero la respuesta triple de Lewis, que es la roncha eritematosa que pica y que duele, también es parte de la respuesta de la histamina cuando acopla a los H1. Entonces, por eso les decía, la unión de histamina a los H1 genera alergia, y la alergia tiene prurito, inflamación, dolor, vasodilatación, edemas, caída de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca. Y todos esos síntomas pueden resultar nocivos en un determinado momento. Por eso necesitamos
bloquear la unión de histamina a los receptores H1. Pero hay algunas personas que hacen úlcera gástrica por exceso de ácido. Entonces también podríamos bloquear a la histamina para que no se una a los H2. Y ahí apareció la ranitidina. Pero esos son antiulcerosos. Y por eso les decía, un antagonista H2 no va a bloquear la unión a H1. Es lógico y ustedes ya lo saben muy bien. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que se utilizan para bloquear esas acciones H1 de la histamina que pueden resultar nocivas? Les decía a las 9, ¿cómo no va a ser nocivo que una paciente se muera por un choque anafiláctico, por histamina? Tenemos que bloquear a la histamina. ¿Cómo no resulta molesto tener ardor en la garganta, picazón en los ojos, lagrimeo, estornudadera? Es la histamina, entonces necesitamos un antihistamínico. Aunque la histamina se libere como un mecanismo de defensa, pero resulta molesto y hay que bloquearlo. ¿Con qué se bloquea? Con fármacos antagonistas del receptor H1 de la histamina, que es donde tienen que estar claros. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos de los antagonistas H1? Todo lo contrario a lo que causa la histamina. Si la histamina produce broncoconstricción, los antihistamínicos me van a dilatar. Si la histamina me produce edemas, los antihistamínicos van a contrarrestar los edemas, porque van a disminuir la permeabilidad capilar. Si la histamina me produce sensibilidad de las terminaciones nerviosas, prurito, la triple respuesta de Lewis, la roncha roja, etc., los antihistamínicos van a bloquear esta triple respuesta de Lewis. Pero eso sí, ningún antagonista H1 va a suprimir la secreción gástrica, ya lo dije. Aquí están las estructuras químicas de algunos antihistamínicos representativos como la difenhidramina, la clorfeniramina, la pirilamina, la clorciciclina, loratadina, que es muy conocida por ustedes, la prometacina. Pero ¿por qué tengo la estructura química aquí? Para que cuando estén estudiando comparen la estructura química de los antagonistas, o sea, de los antihistamínicos, comparen esta estructura de los antihistamínicos con la histamina y van a ver que es parecida. Entonces, ¿cómo se llama el mecanismo de acción de estos fármacos que bloquean a la histamina? Porque se unen al mismo receptor, ya que tienen la misma estructura química. ¿Cómo se llama ese mecanismo de acción? A ver que alguien me responda. ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Disculpe. ¿Cómo se llama el mecanismo de acción que se establece porque un fármaco acopla al mismo receptor porque tiene similaridad estructural con el agente que bloquea? ¿Cómo se llama este mecanismo de acción por el cual los antihistamínicos antagonizan la acción de la histamina en función de que su estructura química se parece y eso le permite acoplarse al receptor? ¿Cómo se llama ese mecanismo? Que es el mismo de las catecolaminas, que ya lo vimos, de los simpaticolíticos. ¿Cómo se llama ese mecanismo? El mecanismo sería antagonismo de los receptores H1, Sí, doctor. esa es la acción. Ajá. Antagonizan los receptores H1. ¿Por qué mecanismo? ¿Cómo se llama el mecanismo? Ya lo hemos visto. ¿Cómo se llama ese mecanismo por el cual un fármaco se une al mismo receptor, pero lo bloquea? Pero se une al mismo receptor porque compite con la sustancia por similaridad estructural. Sería inhibición competitiva, doctora.
Muy bien el competitivo. Y les dije, miren, les dije la respuesta. Les dije, ¿cómo se llama el mecanismo de acción cuando un fármaco bloquea la acción de una sustancia porque compite por el receptor? Se llama bloqueo competitivo. Ya lo vimos cuando hablamos de los beta bloqueantes. Bloqueo competitivo, porque su estructura química se parece a la de la histamina y esto les permite acoplarse al mismo receptor, pero en vez de producir agonismo, producen antagonismo. Entonces es un antagonismo o bloqueo competitivo. Esa es la palabra clave y la dijo Delcy, ¿verdad? Solo que vamos a sustituir el término inhibición por bloqueo, porque el término inhibición se refiere más que todo a inhibición enzimática. Entonces, la palabra inhibición se usa para cuando es por inhibición enzimática el mecanismo, pero en este caso es un bloqueo o antagonismo competitivo, porque compiten por el receptor en función de que su estructura química se parece. Eso es farmacología 1. Bueno, aquí está el mecanismo y vean bien. Los antagonistas H1 de la histamina se dividen en 2 grandes grupos. Actualmente hay algunos libros que ya mencionan 3 generaciones, pero nosotros vamos a manejarlo todavía como con 2 generaciones. Primera generación y segunda generación. Vamos a ver cuál es la diferencia entre un antihistamínico de primera generación. Acuérdense que les dejé de tarea que leyeran esta presentación, por eso es que les estoy preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre un antihistamínico H1 de primera generación y uno de segunda generación? ¿Qué hace la diferencia? La acción del sistema nervioso central, doctora. O los de primera generación, según dice ahí en la diapo, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Supongo que eso es Correcto. la diferencia. Entonces, mire, estos grupos se diferencian principalmente por los potentes efectos sedativos. Ahora, ¿qué les da esa diferencia en los efectos sedativos? Lo que decía Daniel, la capacidad de penetrar el sistema nervioso central. Entonces, los de primera generación tienen mayor penetración, los de segunda menor. El efecto sedante, por lo tanto, es de un 50% versus un 7% los de segunda generación. Los de primera generación tienen mayores efectos en el sistema nervioso autónomo y pueden también bloquear los receptores alfa-adrenérgicos y también los receptores colinérgicos y también la serotonina. Todos estos efectos son del sistema nervioso autónomo, pero los de segunda generación tienen poca probabilidad de tener un bloqueo autonómico. Autonómico, acuérdense, del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Entonces, vamos a ver, respóndanme. Miren que hoy ando un poco así como desanimada. Entonces, anímenme ustedes, no me desanimen más. Me tienen que responder esta pregunta. Si un antihistamínico que es de primera generación bloquea o antagoniza los receptores muscarínicos de la acetilcolina, ¿qué efectos adversos me puede causar ese antihistamínico que tiene acciones anticolinérgicas?
De manera general, doctora, los efectos adversos. Sí, miren, oiga la pregunta. Si Ujú. un antihistamínico bloquea a la acetilcolina, tiene acciones anticolinérgicas. ¿Cuáles son las acciones anticolinérgicas que podríamos esperar entonces de un antihistamínico? ¿Cuáles son los efectos adversos que se podrían desprender de esas acciones por bloqueo muscarínico? Cardiodepresión sería una. ¿Los anticolinérgicos causan bradicardia o causan taquicardia? Acuérdense de la atropina, que era un anticolinérgico. ¿La atropina causa bradicardia o taquicardia? Taquicardia, doctora, porque como dice que bloquearía sería anticolinérgico, o sea que no, la acetilcolina no haría su efecto, ¿verdad? Entonces sería lo contrario. Correcto. Muy bien, Delcy. La acetilcolina produce cardiodepresión. Entonces los anticolinérgicos producen lo contrario. La atropina produce taquicardia. Acuérdense que se utiliza más bien. Entonces, de un antihistamínico que tiene acciones autonómicas a nivel del bloqueo de la acetilcolina, o sea, de un antihistamínico que tiene acciones anticolinérgicas, podríamos esperar taquicardia. ¿Podríamos esperar resequedad bucal? ¿Sí o no? ¿Podríamos esperar resequedad bucal? Claro que sí, jóvenes, son acciones anticolinérgicas. Resequedad bucal, estreñimiento, taquicardia. Bueno, el primer parcial. ¿Por qué les hice estas preguntas? No estudiaron lo que les dejé que estudiaran, pero ¿por qué les hago estas preguntas? ¿Saben que se las hago? Para que vean que aunque tengan la tabla aquí, cuando están haciendo el examen, no van a contestar si no le entienden. Es que están acostumbrados con esta de la virtualidad a confiarse en que tienen el material y no están estudiando para aprender. Yo me doy cuenta que a veces medio leen el material y así entran al examen. Y me di cuenta ahorita con lo del crucigrama, con algunas personas que no tuvieron electricidad y yo les hice unas preguntas por Zoom. No, si era mejor no haber hecho eso, porque dice, es que medio leí el material. No es que no es de medio leer, porque entonces, ¿qué van a aprender? Entonces ahí me doy cuenta de que no están estudiando, solo tienen el material y también por eso los resultados en el examen no son tan buenos y podrán tener ahí a Google, podrán preguntarle a Google, podrán preguntarle hasta Wikipedia si quieren, pero no les van a dar la respuesta porque esto es cuestión de entender. Y por eso yo les explico y les hago estas preguntas. Miren, otra diferencia. Los de primera generación tienen vidas medias más cortas, los de segunda generación tienen vidas medias más largas. Pero fíjense que esto de tener vida media más corta es porque llegan más rápido y su acción dura poco. Estos llegan más lento al sitio diana, pero su acción dura más. Entonces, ojo, en una alergia donde yo quiero un efecto de antagonismo inmediato, porque la alergia es grave, yo voy a usar un antihistamínico de primera generación. En una rinitis, en una sinusitis,
en una urticaria que puedo esperar que no me voy a morir por eso, puedo usar antihistamínicos de segunda generación. Pero si un paciente llega al hospital en un shock, en una reacción de anafilaxia, no le voy a dar loratadina o desloratadina. Le voy a dar difenhidramina y por supuesto por vía intravenosa. Y si está chocado, voy a acompañar a la difenhidramina con adrenalina para evitar la broncoconstricción y broncodilatarlo. Por eso es el tratamiento de una reacción anafiláctica es difenhidramina, adrenalina y dexametasona como antiinflamatorio de las vías respiratorias y de otros órganos que se inflaman en una reacción de anafilaxia. Ok, bueno, aquí respecto a la farmacocinética, solo decirles que todos los antihistamínicos, ya sea de primera o de segunda, en general tienen buena absorción oral. Sin embargo, la capacidad de penetrar barrera es mayor con los de primera, ya vimos que con los de segunda es poco probable. Entonces, también decir que la biodisponibilidad en general de todos es buena. Y miren, ya una característica importante es que los antagonistas H1 pueden inhibir las respuestas de acetilcolina en los receptores muscarínicos y por eso es que pueden causar resequedad bucal, taquicardia, estreñimiento, que son acciones anticolinérgicas. Algunos también tienen actividad anestésica. Y recuerden que el metabolismo de los de primera generación utiliza una ruta enzimática diferente a los de segunda. Aquí tenemos algunos antihistamínicos prototipos de cada grupo. Atendiendo su grupo químico, se clasifican en etanolaminas, etilendiaminas, alquilaminas, piperacinas, fenotiacinas y otros que tienen su propia estructura. Leyendo este cuadrito, vamos a ver, viendo el cuadrito, respóndanme. Si yo quiero utilizar un fármaco que tenga mínimos efectos sedantes y de primera generación, ¿verdad? De primera generación. Yo necesito un antihistamínico de primera generación, pero dentro del grupo, el que exhiba menos efectos sedantes. ¿Cuál elegirían ustedes? Es para que lean la tabla. Yo elegiría En los del las último grupo. alquilaminas, doctora. Alquilaminas. ¿Y Daniel qué dijo? Los del último grupo, la ciproheptadina y el otro que está ahí, azatadina. Ok. Entonces, miren, Delcy dice clorfeniramina o bromofeniramina. Y Daniel complementa con estos. Lo único que si ustedes se fijan, la capacidad de penetración, miren, este bloquea a la serotonina. 5-hidroxitriptamina es la serotonina. Entonces, esta acción no la tiene la clorfeniramina ni la bromofeniramina. ¿Cuál es el problema? Que me bloqueen a la serotonina? Me da hambre y me pueden volver obesos. De hecho, por eso fue descontinuado el astenisol de este grupo. Entonces, no lo utilizaría tanto este grupo, porque aunque sí producen menos capacidad de sedación, me aumentan el apetito al bloquear a la serotonina, a la 5-hidroxitriptamina. Entonces, los antigripales que quieren contrarrestar ustedes, el lagrimeo, la picazón de la garganta, la secreción de moco, el ardor en los ojos, todos los antigripales tienen antihistamínicos, pero eligen clorfeniramina y bromofeniramina por su relativa menor capacidad de causar sueño. Relativa, porque todos causan. Si quieren un efecto sedante intenso, miren, eligen los de 3 cruces. Si quieren una acción de bloqueo anticolinérgico o no quieren una acción anticolinérgica,
Desechan los que tienen 3 cruces porque tienen acción anticolinérgica más marcada. O sea, cuando ustedes toman difenhidramina, uno de los nombres comerciales nacionales, Alergil, van a poder tener boca seca, porque la difenhidramina tiene bloqueo colinérgico acentuado. Lo mismo Doctora, la clemacina, ¿sí? pero en la hidroxicina también tiene según el cuadro, tiene un fuerte efecto de sedación, pero dice que no, bueno, aparece vacío en el cuadro de bloqueo colinérgico, entonces en este caso sería una mejor opción que la difenhidramina. Correcto, o sea, la hidroxicina tiene un efecto sedante, pero no tiene acción autonómica. La hidroxicina tiene un efecto sedante, aunque esté con el mismo número de cruces, pero es tan intenso que la hidroxicina se usa como ansiolítico. Entonces, para las reacciones alérgicas, se prefiere la difenhidramina porque la hidroxicina es más potente como depresor, pero en reacciones donde ya la difenhidramina no es suficiente, la hidroxicina es una buena opción porque es un antihistamínico muy potente. Se vende con receta médica. El nombre comercial es Atarax porque se utiliza como ansiolítico. Así de potentes son sus efectos sedantes. Entonces, como antialérgico, se prefieren las etanolaminas o las alquilaminas, porque las piperacinas, como la hidroxicina, se dejan más como ansiolítico. Y la ciclicina y la meclicina, no sé si han oído un nombre comercial de unas gotitas que sirven para el vómito, que se llama bonadoxina. La bonadoxina lo que tiene es una mezcla de ciclicina con meclicina, porque las piperacinas tienen un potente efecto antiemético. Ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces, los antihistamínicos no solo bloquean la histamina, sino que también tienen efectos antivertiginosos, antieméticos, ansiolíticos, anestésicos, como podemos ver, anestésicos locales. No solo sirven para tratar las alergias, inclusive en algunos pacientes que padecen de insomnio, se usa hidroxicina o difenhidramina para inducir el sueño y no utilizar diazepam u otras benzodiazepinas que ya tienen dependencia central. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, aquí está la tablita ya con todos los antihistamínicos. Aquí ya ustedes van a ver cuáles son los de primera generación y los de, aquí ya mencionamos los de segunda generación, la división de los de segunda generación con su duración de acción en horas y ya van a comparar, por ejemplo, comparen a la difenhidramina. Miren, la difenhidramina, maleato de clemaxina, fumarato doctora, de... ¿Sí? no solamente una duda. Aquí Sí. en la tabla menciona dosis única para adultos, pero algunos de estos fármacos, digamos, en el caso de alergias, para niños, entonces no se recomienda usarlos o simplemente sería la mitad de la dosis. Muy buena pregunta que hace Delcy, porque a veces yo me asombro, bueno, cuando estaba en la facultad, a veces me asombraba que manejaban que para los niños se usa la mitad de la dosis de los adultos. Y eso es un pecado decirlo, ¿verdad? Eso no es correcto. Lo que pasa es que aquí aparece solo la dosis para adultos, porque sería muy difícil establecer en función de los miligramos, pero sí aparece en los libros de pediatría y este libro pues solo se refiere a las dosis de adultos. Porque, escuchen bien, la dosis en los niños se da por kilogramo de peso en todos los medicamentos. Por ejemplo, acetaminofén. Dicen,
Acetaminofén, la dosis en el adulto es 500 a 1 gramo cada 6 horas. Pues denle 250 al niño. Y si es un niño desnutrido, si es un niño bajo peso, o si es un bebé, ¿le van a dar 250 miligramos? No. Se muere, doctora. Se muere, correcto. Le harían mucho daño. Entonces, las dosis en pediatría se establecen por el peso corporal del niño, desde el bebé. Y son tablas, ya vienen dadas igual en los libros de pediatría. Por ejemplo, acetaminofén, 30 miligramos por kilogramo de peso. ¿Me entienden? Bien, entonces 30 miligramos. Y si pesa 10 kilos, 30 por 10 son 300, repartidos en tantas tomas. Así se dosifican en pediatría los medicamentos. Todos los medicamentos están establecidos en sus miligramos, pero multiplicado por el peso del niño. Entonces, muy buena pregunta que hizo Delcy. Aquí Doctora, solo contemplamos la dosis del adulto. por esa razón es que en toda consulta pesan a los niños, ¿verdad? Correcto. El peso de los niños es importantísimo. Porque recuerden, miren ustedes como futuros farmacéuticos, recuerden, los niños tienen su sistema hepático inmaduro, entonces no tienen la capacidad metabólica que nosotros. También no tienen la suficiente cantidad de proteínas para que los fármacos con alta unión a proteínas se unan. Entonces, si no tienen esa misma cantidad de proteínas y le dan la dosis de un adulto, se puede intoxicar porque no tiene a quién unirse y el fármaco libre es activo. Entonces, los niños tienen un volumen de distribución totalmente diferente al de nosotros. No podemos usar las mismas dosis. Y tiene que ser en base al peso corporal, porque ya está determinado en función del peso las competencias farmacocinéticas que va a tener ese niño. Doctora. ¿Sí? También como está la farmacocinética de algunos fármacos que no recién nacidos, no sé si fue, creo que fue, sí, en esta farmacología, o no sé si fue en la farmacología 1, porque a veces me saturo de información, que también el proceso LADME no es el mismo en los niños recién nacidos que en un niño de, digamos, 5 años. Así porque es. no han desarrollado bien completamente los órganos. Correcto. Entonces puede causar los efectos adversos o una sobredosis. Toxicidad, correcto. Es correcto. Así es. Así que no se les olvide. Todos los medicamentos vienen dosificados en X miligramos por X kilo de peso. Todo en pediatría así se dosifica. No hay tales de que la mitad de la dosis del adulto. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos, pero pasamos a los antagonistas de segunda generación. Causan menos sueño, atraviesan menos la barrera hematoencefálica, pero ¿cuál es la ventaja? Tienen vidas medias más largas. Imagínense estar tomando difenhidramina cada 4 o cada 6 horas en una persona que padece de rinitis, que a veces se pueden tomar hasta por 3 meses y cada 4 horas estar tomando un medicamento. Entonces, los antagonistas de segunda generación vinieron a revolucionar el tratamiento antihistamínico a las alergias, porque ofrecen una vida media bien larga, que permite tomar una vez al día. Generalmente los antihistamínicos se recomienda tomarlos con el desayuno. Entonces, claro, uno se toma una tabletita de loratadina o de desloratadina una vez al día, que es una gran ventaja de estar tomándolo cada 6 horas. ¿Cuáles son los antihistamínicos de segunda generación? Astemisol, que fue retirado ya del mercado porque producía obesidad, bloqueaba demasiado a la 5-hidroxitriptamina, entonces aumentaba el apetito y volvía gordos a los niños, ¿verdad? Entonces lo descontinuaron del tratamiento. La evastina, cetiricina, loratadina,
Desloratadina, que es el metabolito activo de la loratadina. La loratadina es un profármaco. En el hígado sufre efecto del primer paso y se convierte en desloratadina. Y la fexofenadina. Por eso cuando apareció la desloratadina, desbancó a la loratadina, digámoslo así. Porque como ya es un metabolito activo, no tiene mejor llegada al sitio diana porque no necesita activarse en el hígado, no necesita el efecto del primer paso. Además, de loratadina usamos 10 miligramos diarios y de desloratadina, como no se pierde por el efecto del primer paso, solo utilizamos 5 miligramos una vez al día. Entonces, todos los efectos farmacológicos de los antihistamínicos H1, sean de primera o de segunda generación, son los mismos. Pero hay algunos que son especiales para contrarrestar otras cosas además de las alergias. Todos disminuyen la vasodilatación que produce la histamina, disminuyen la contracción en el músculo liso, disminuyen la permeabilidad capilar, la triple respuesta de Lewis, el prurito. Pero hay algunos otros que controlan el vértigo y el vómito. Hay otros que producen sedación. Hay otros que estimulan el apetito porque bloquean a la serotonina, como la ciproheptadina, que fue la que mencionamos en el cuadro. ¿Cuáles son los efectos adversos? Sedación, mareo, tinnitus, excitación con temblor, trastornos gastrointestinales. Miren, efectos anticolinérgicos, serostomía, retención urinaria. Y los que bloquean los receptores alfa pueden causar hipotensión postural, hipersensibilidad con el uso tópico, fiebre medicamentosa, y no se recomiendan en el embarazo principalmente la doxilamina y la piperacina, porque en roedores han demostrado ser teratogénicos. Y es común la intoxicación con antihistamínicos en los niños, porque como vienen en jarabes y saben a fresa y a naranja y no sé qué más, si se dejan al alcance, los niños se toman todo el frasco. ¿Qué van a experimentar? Alucinaciones, ataxia, que es movimiento torpe, incoordinación, convulsiones, arritmias, pupilas midriáticas, ya saben que es midriasis, hiperemia, enrojecimiento facial, taquicardia, serostomía, o sea, resequedad bucal, retención urinaria, fiebre, y no existe antídoto. El tratamiento va a ir a contrarrestar los síntomas, porque no tenemos antídoto para una intoxicación por antihistamínico. También hay que tener cuidado con la interacción. ¿Quién no ha oído de ustedes que no hay que tomar antihistamínicos con alcohol? Porque se potencia el efecto sedante. No se debe de tomar antihistamínicos, principalmente los de primera generación. En general ninguno, ¿verdad? Pero principalmente los de primera generación con otros depresores del sistema nervioso central. Y el alcohol es un depresor. O el diazepam, todas las benzodiazepinas. No se debe tomar con anticolinérgicos, con antidepresivos. También se ha visto que algunos antihistamínicos combinados con algunos antihistamínicos como astemisol y terfenadina, combinados con algunos antibióticos como eritromicina, claritromicina o con algunos antimicóticos como el itraconazol, pueden desencadenar taquicardias ventriculares graves. En Francia murieron pacientes que tomaron terfenadina combinado con eritromicina o con claritromicina porque hacían una arritmia del tipo Torsades-Dupont, así se llama la arritmia. Entonces, estas interacciones son peligrosas y por eso la terfenadina también desapareció del mercado por el riesgo de las interacciones. Todos los antihistamínicos pueden producir tolerancia, agotamiento de sus receptores, lo que obliga a usar dosis mayores cada vez por el uso continuado. Y terminamos con un despliegue de los tipos, ¿verdad? Miren, esto pues, aquí está, ustedes lo tienen que, hay que leerlo, hay que estudiarlo, pero
resumamos las partes más importantes. Por ejemplo, el prototipo de las etanolaminas es la difenhidramina. Estos fármacos son los que poseen mayor actividad anticolinérgica y mayor tendencia al sueño. Ah, sí, esto ya lo vimos porque estaba con el número de cruces allá en la tabla. Entonces, es de hacer, ¿verdad? Cuando estudien, de hacer el cruce de la información que ya tienen. ¿Cuál es la ventaja de la difenhidramina, del prototipo del grupo, perdón, de las etanolaminas? Que la incidencia de efectos adversos a nivel digestivo es menor, causan menor irritación gástrica. Después vienen las alquilaminas, que el prototipo es la clorfeniramina. ¿Qué puedo resaltar yo aquí? Bueno, ya sabemos que es de primera generación, que va a causar sueño, pero dentro del grupo relativamente son los que menos sueño pueden causar. Entonces, esta menor capacidad de causar somnolencia es lo que les permite hacer la elección para usarlo durante el día. Por eso vienen en los antigripales. Vean en los antigripales que ustedes toman, ojalá que ahorita no les dé gripe, ¿verdad? Porque verdad que ha sido dentro de todo, ¿verdad? Las pocas cosas, pero el uso de mascarillas, el uso de gel, ha disminuido también la infección por otros virus. A mí todo este año y medio o 2 años ya casi de pandemia, a mí no me ha dado gripe. No me ha dado gripe porque, claro, tengo distanciamiento social, uso mascarilla, uso gel. Entonces, casi no salgo, no me expongo. Entonces, tengo ya casi 2 años de no saber lo que es una gripe. Y confirmo, doctora. Me agotaba, ¿verdad? ¿Sí, Delcy? No, doctora, le decía que confirmo lo que usted dice, porque yo padezco de sinusitis y casi no me ha dado crisis, porque no me ha dado ningún resfrío ni nada de eso. Correcto, así es, hay que verle el lado bueno a las cosas, ¿verdad? Por lo menos. Yo siendo con alergia, doctora. Ay, es que ahí es otra cosa, eso sí no lo podemos detener, porque como la alergia ya depende de su sistema inmunológico y no podemos evitar el polvo, los ácaros, algunos componentes de los alimentos, entonces cualquier cosa en el ambiente reactiva la alergia, porque ya eso ya es algo muy propio de su sistema inmunológico, es algo intrínseco, entonces eso sí no se puede detener. Así pero se puede, ¿cómo se llama? Consumir bastante vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y entonces aminorar un poco los síntomas. Sí, ayuda un poquito, un poquito. Sí, ayuda un poco. ¿Y Daniel está tomando algún antihistamínico? Hasta ahorita no, doctora, pero creo que voy a tomar loratadina. Sí, se oye congestionado, sí. Bueno, sí, entonces, sí. Loratadina o por la noche un antihistamínico de estos que da sueño y se duerme rico, aunque ahorita a ustedes no les conviene dormir mucho porque hay que estudiar. Bueno, continuamos. Pues bien, hay que dormir más, doctor. ¿Cómo dice? Hay que dormir más porque entre más descansado está uno, mejor aprende. Ah, bueno. Hay información. Sí, hay que dormir lo necesario para organizar y organizarse bien. Bueno, las fenotiacinas, el prototipo es la prometacina. ¿Qué podemos resaltar de la prometacina, del grupo de las fenotiacinas? Que tiene un gran uso como antiemético. Fíjense que las fenotiacinas se usan en los pacientes con cáncer cuando van a recibir la quimioterapia, porque además de que lo seda para que no esté tan estresado porque va a recibir quimioterapia, le funciona en combinación con otros antieméticos como la metoclopramida o el ondansetron para evitar esos vómitos terribles, esa emesis terrible que causa la quimioterapia. Entonces, eso es de las prometacinas. Las piperidinas, que el prototipo es la ciprofloxacina, la característica es que inhibe o bloquea la serotonina y le puede dar una acción de estimulante del apetito. A los doctores no les gusta usar en pediatría estimulantes del apetito, porque fíjense que los antihistamínicos también pueden bloquear la hormona del crecimiento. Entonces, si usamos muchos antihistamínicos en los niños para que coman,
pero se van a quedar chiquitos. Además, no es bueno, ¿verdad? Los niños van a comer en función de otros estímulos, pero no con medicamentos. Por eso a los pediatras no les gusta. Dentro de los antihistamínicos de segunda generación, la cetiricina es el prototipo de la piperacina, que fíjense ustedes que posee mínimos efectos anticolinérgicos porque su penetración al sistema nervioso también es mínima. Entonces, la capacidad de sedación que pueda tener es bastante baja. Y luego salió el subenantiómetro, que es la levocetiricina, que todavía es más potente y se puede usar en la mitad de la dosis. Dentro de las piperidinas de segunda generación, el prototipo es la terfenadina, que ya se retiró del mercado junto con el astemisol. Sin embargo, de la terfenadina, de estas piperidinas, apareció la loratadina, la desloratadina y la fexofenadina, que son dentro de los antihistamínicos los más utilizados porque relativamente no son tan caros como la levocetiricina o la cetiricina. A ver si han oído nombres comerciales, por ejemplo, Ruprax, que es rupratadina, carísimo. Alegra, carísimo. Claritine, que es la patente de loratadina, carísimo también. Desloratadina. Bueno, los antihistamínicos de segunda generación son más caros, ¿verdad? Y aquí les dejo la loratadina solo para que vean, las indicaciones son las mismas. Rinitis, urticaria, rinitis alérgica estacional o viral, las influenza, la gripe. Miren la dosis de loratadina, 10 miligramos al día. En cambio, la desloratadina, que es el metabolito activo, es 5 miligramos. Aunque las indicaciones son las mismas, ¿verdad? Son las mismas indicaciones. Así es que aquí terminamos esta presentación y pues entonces aquí nos quedaríamos. No sé si tienen alguna pregunta.